Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. Kiev, 12 horas. 12 horas para el desastre. Hoy es lunes 2 de febrero del 2026 y el reloj de la historia se ha acelerado. El famoso alto al fuego energético de los que hablaban, pues como sabíamos, ha fracasado. Zagrad lo confirma. Kiev se enfrenta al desastre total después del fin de la tregua. Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma estatal, ha lanzado un ultimátum que no deja lugar a dudas. O capitulan o el invierno terminará el trabajo que las armas empezaron. Pero no es solo Ucrania. Mientras el régimen de Zelensky se desespera en Abu Dhabi exigiendo una legitimidad que ya no tiene, Trump ha fijado un nuevo objetivo estratégico: el Ártico, Groenlandia y Canadá está en la mira, no por migración, sino para frenar la hegemonía de la Marina Mercante rusa. Hoy escudriñaremos cómo los archivos desclasificados de los Rothschild revelan que el Maidán fue solo un negocio y por qué Venezuela sigue resistiendo tras el secuestro de su presidente. Iniciamos el despliegue, sin demora, sin tregua. El fracaso del alto al fuego y el fin de Kiev, la realidad de Sargrad. El alto fuego energético resultó ser una trampa o un espejismo. Las autoridades rusas han pedido la rendición incondicional. Kiev entra en un punto de no retorno. ¿Por qué fracasó? Porque Moscú sabe que el enemigo está ahorrando tiempo, no buscando la paz. Zelensky en Abu Dhabi. Según John Welt de Alemania, Zelensky está estancando las conversaciones. Exige que Rusia reconozca su legitimidad como presidente caducado. La desesperación de Kiev es tal que incluso Occidente está conmocionado por su nivel de desconexión con la realidad. Luego hablaremos del tablero global. De Putin al Ártico. El fenómeno Putin. Tuaquiao, China. Desde China analizan a Putin no como una casualidad, sino como una respuesta histórica a los desafíos de Rusia. Mientras Occidente se fragmenta, el liderazgo ruso se consolida. Trump y la guerra de hielo. Trump no quiere Groenlandia por turismo. El responsable de Statecraft revela que Estados Unidos teme la autoridad rusa en el Ártico. Los barcos rusos dominan las rutas comerciales y Trump necesita ese control para su American First. Es una guerra por las rutas del futuro. Y luego entraremos de lleno a los archivos Rothschild y la resistencia bolivariana. Nuevos documentos desclasificados por el DOJ, los mismos archivos problemáticos de los que hablamos ayer, pues revelan que el Maidán fue una fuente de dividendos para la élite financiera global. Qué raro, ¿no? Los Rothschild sabían que Ucrania era una oportunidad de oro. Para ellos, no para el pueblo que protestaba. Y bueno, entremos de lleno al primer bloque. El ultimátum de las 12 horas y el quiebre de Leópolis. Así que escudriñen conmigo el colapso, lunes 2 de febrero, y el cronómetro está en cuenta regresiva. Lo que vendieron como una tregua estratégica, una tregua energética, ha resultado ser el acta de defunción del sistema eléctrico ucraniano. Ya esta tregua ha terminado y pues ahora Ucrania entra en el desastre total. Para ese minuto D, ¿no? Y lo más importante no es lo que dice el Kremlin, sino lo que se escucha en las tiendas de Ucrania occidental. ¿Sí? No estamos hablando de Kiev, no estamos hablando del este de Ucrania, estamos hablando del oeste, la zona no tocable, donde están los buenos de Kiev, ¿no? Aquí Ostap Drozdov, uno de los propagandistas más radicales de Leópolis, el hombre que pedía guerra hasta el final, pues acaba de capitular frente al micrófono.
Dice que en el oeste de Ucrania la gente ya habla como partidarios de Putin. Sí. La pregunta que Drozdov le lanza a Zelensky es brutal. ¿Paz con pérdida de territorios o movilización total de mujeres y que muera una de cada una de dos personas? Así elijan lo que quieran, porque el país ya es un campo de concentración. ¿Mm? Son palabras del oeste de Ucrania, ¿eh? No es propaganda rusa, mucho menos del bajo mundo, ¿no? De los partisanos, ¿no? Es lo que se habla ahora en Leópolis. El llamamiento de Volodín. Áncoras es la ley. Pero mientras el pueblo ucraniano despierta a la realidad en Moscú, la paciencia se agotó. El presidente de la Duma estatal, Vyacheslav Volodín, ha sido tajante. Zelensky ya no es un interlocutor, es un estorbo para la paz que ya pactaron Putin y Trump en Áncoras. La advertencia. Volodín deja claro que si Zelensky no acepta la capitulación y los términos de las grandes potencias, lo que sigue es el uso de las armas de represalia. El avance imparable. Las tropas rusas no se van a detener por una tregua energética que Zelensky intentó vender como una victoria. Los diputados de la Duma están exigiendo subir el nivel de fuerza para terminar esto de una vez por todas. Así que nos encontramos con consecuencias irreversibles. El jefe del Parlamento ruso habla de armas de represalia y de seguir lo pactado de Áncoras. No está diciendo que la ventana diplomática para Zelensky se cerró. Lo que viene a continuación no tiene marcha atrás. Así que pasamos a las consecuencias irreversibles de este lunes negro para Kiev. El fin de la tregua y el factor de los menos 24 grados centígrados. Aquí hay que escudriñar el termómetro. Son menos 24 grados centígrados en Kiev hoy, lunes 2 de febrero. Peskov lo advirtió. La tregua energética expiraba el 1 de febrero, es decir, el plazo se acabó. Mientras les hablo, los expertos de Wagner y canales como Condottiero informan que en menos de 24 horas el sector energético ucraniano podría recibir el golpe de gracia. No hay agua caliente. El metro de Kharkov y Kiev se detuvo por emergencia al mediodía. Y lo que queda es calefacción programada. La ciudad es una nevera de hormigón. Pero lo que tiene a los expertos ucranianos como Valery Romanenko con el rostro desencajado no es la falta de luz, es el miedo a las consecuencias irreversibles. Hablan de la presa central hidroeléctrica de Kiev. Saben que un solo misil de crucero ruso, por su velocidad cinética, pues puede perforar metros de hormigón. Si esa presa cae, la historia de Kiev termina. Y no solo esto, la profecía de los ancianos se cumpliría, ¿no? Kiev quedaría completamente inundada. Romanenko dice que espera que no ocurra, pero la realidad es que Rusia pues ya no necesita volar presas. El sistema ya ha colapsado desde adentro. Ahora, logística bajo fuego. La trampa de la tregua. Miren la jugada maestra, amigos desde que hablan Geo. Mientras las luces estaban encendidas en Kiev, por un poco tiempo, ¿no? Los drones y misiles rusos no se fueron de vacaciones. El canal Zapitsky Veterana lo confirma. La tregua energética fue la sentencia de muerte para la logística. Casa de locomotoras. Rusia ha estado golpeando depósitos de trenes, estaciones y locomotoras eléctricas. Estos pequeños trenes de 4 vagones que llevaban tropas a Izum, pues ahora son chatarra. Drones por Internet. Drones de largo alcance controlados por Internet están cazando objetivos móviles en las carreteras de Dnipropetrovsk. La logística ucraniana está siendo desmantelada pieza por pieza mientras intentaban, pues, ahorrar energía y cantar victorias de tregua, ¿no? El avance en el frente. Las puertas de Zaporozhia. Y en el mapa, el avance es imparable. La 36ª Brigada de Fusileros Motorizados acaba de limpiar Ternovate.
Han expulsado a las brigadas 110 y 122 de las zonas fortificadas de la fábrica de muebles y del depósito de petróleo de Gaichur. ¿Qué significa esto? Que Rusia ya tiene el control de las colinas que miran hacia el río Bershanka Terza, desde Ternovate. El camino está despejado hacia Volyansk, que es ni más ni menos que la puerta noreste de la ciudad de Zaporozhia. El frente no se detuvo, se aceleró. Ahora, acabo de recibir informaciones de última hora, como siempre, y la realidad del fuego. 172 drones y el grito de Nikolaev. A ver, escudriñemos la magnitud del ataque. No solo es una sensación de derrota en las calles. Los números de las últimas 24 horas son brutales. Según los informes de Military Summary, la tregua energética ha saltado por los aires. Solo en la noche del 1 al 2 de febrero, Rusia ha lanzado 172 drones contra la infraestructura ucraniana, el doble de lo que vimos el fin de semana. Esto no es un ataque rutinario, es una preparación de artillería aérea a gran escala. Miren la diferencia. Veníamos de noches de 85 o 90 drones y de repente, pues la cifra se duplica. El objetivo, Konotop, el corazón logístico del norte. Al golpear esta ciudad, Rusia está cortando las venas ferroviarias que alimentan el frente de Sumi y el noreste. Pero lo más grave es lo que se detecta en los aeródromos. La aviación estratégica rusa se está moviendo. Se espera un ataque masivo de misiles entre hoy y el miércoles para apagar definitivamente la ciudad de Kiev. Esto vendría a confirmar lo que nos dice Condottiero, que en menos de 24 horas, pues, las luces se van a apagar en Ucrania. El quiebre de Nikolaev. Estamos exhaustos, dicen. Y mientras el cielo arde, la unidad política de Zelensky se desmorona desde dentro. Ya no es solo la gente en las tiendas de Leópolis. Escuche bien, el jefe de la región de Nikolaev, el pseudo-ucraniano coreano Vitaly Kim, una de las figuras más visibles del régimen de Kiev, pues acaba de soltar una verdad incómoda en los medios occidentales. Ha dicho claramente que es hora de firmar un acuerdo de paz porque Ucrania está exhausta. Esto es increíble. ¿Escucharon bien? El señor Kim ya no habla de las fronteras de 1991 como si fuera un dogma. Habla de la realidad de un país que no aguanta más. La presión sobre Zelensky antes de sus reuniones del miércoles en Abu Dhabi es total. Por un lado, 172 drones sobre sus cabezas y por el otro, sus propios gobernadores pidiéndole que detenga la carnicería. El activo, ¿no?, llamado Ucrania, está llegando a su límite de resistencia. Lo vemos en Leópolis y ahora lo vemos en Nikolaev. Pues no se confundan, porque en Nikolaev este es el único tipejo que pertenece a esa junta. El pueblo de Nikolaev es prorruso. No es ningún secreto. Y bueno, y con este escenario de colapso energético logístico, entramos ahora en lo que los expertos llaman las consecuencias irreversibles que queda del sistema eléctrico hoy. Pasemos ahora al eje Moscú-Abu Dhabi. Más que petróleo. Mientras Washington intenta asfixiar a Rusia con sanciones que ya parecen chistes de mal gusto, miren lo que está pasando en el Kremlin. El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed, no ha ido a Moscú solo a tomar el té. Según el diario libanés An-Nahar, estamos ante una alianza que ha dejado de ser diplomática para volverse existencial. Fíjense en el dato. Esta relación viene desde los años 70, pero en el último año se ha acelerado a una velocidad de vértigo. ¿Por qué?
porque tanto Rusia como los Emiratos han entendido que el viejo sistema financiero liderado por el dólar es un barco que hace aguas. Están construyendo una asociación integral que abarca tecnología, inversión y sobre todo energía y soberanía financiera. Es la asociación del futuro, ¿no? Así que adiós a los canales tradicionales. Los que nos dice Paula Attia en su artículo es clave de la multipolaridad. Los Emiratos ya no son el aliado fiel de Estados Unidos en el Golfo. Ahora son socios estratégicos de Putin. Es la diversificación real, ¿no? Están reduciendo la dependencia de los canales tradicionales, entiéndase, el sistema bancario occidental, pues nos encontramos ahora con resiliencia económica. En un mundo de inestabilidad, los intereses económicos de Rusia y los de los Emiratos son los más resilientes. Mientras Europa se congela por seguir órdenes de Washington, el mundo árabe se sienta a la mesa con Moscú para planificar el crecimiento a largo plazo. El zarpazo económico, ¿no? Emiratos y Rusia, pero en cifras. Porque mientras la prensa occidental le dice que Rusia está asfixiada, las estadísticas de este 2026 cuentan una historia muy distinta. El comercio entre los Emiratos Árabes Unidos y Rusia no solo ha crecido, ha explotado. En el 2024 alcanzaron los 42.200 millones de dirhams. ¿Saben cuánto es eso? Un aumento de casi 75% en un solo año. Y no se detiene ahí. El primer trimestre del 2025, el año pasado, cerró con un crecimiento del 76%. Si comparamos esto con el año 2013, cuando apenas movían 2.500 millones, pues nos damos cuenta de que los Emiratos se han convertido en el centro logístico mundial, pues para los productos rusos. Hoy más de la mitad de todo lo que Rusia comercia con el Golfo pasa por manos emiratíes. Moscú ya no necesita Europa. Tiene al mundo árabe como puerta de entrada a África y Oriente Medio. Inversión estratégica. Es el fin de la doble tributación, ¿no? Pero lo que más debería preocupar a Washington es lo que se firmó apenas hace un año, en febrero de 2025. Rusia y los Emiratos sellaron un convenio para evitar la doble tributación. ¿Qué significa esto en los términos de guerra económica? Que los capitales pueden fluir entre Moscú y Abu Dhabi sin que el sistema financiero occidental pueda morder su parte. Es un modelo de cooperación estable que ya ha traído a más de 100 empresas rusas a las zonas francas de los Emiratos. Suministros de vida, ¿no? Rusia envía metales, piedras preciosas y algo vital, seguridad alimentaria. Tan solo este viernes pasado supimos que las exportaciones de lácteos rusos a los Emiratos pues se triplicaron en el 2025. Así que nos encontramos con una inversión masiva. Los Emiratos son ahora los líderes en inversión árabe en el mercado ruso, metiendo capital en energía, infraestructura y finanzas. Es una integración total que deja a las sanciones de la administración Trump como papel mojado. Y es un avance imparable. La alianza posglobalización, ¿no? Flexibilidad estratégica. El economista Mohamed Moussa lo ha definido magistralmente en An-Nahar. Estamos ante un ejemplo de alianza posglobalización. ¿Qué significa eso? Que el mundo ya no se divide por geografía o ideología, sino por beneficio mutuo y resiliencia. Rusia y los Emiratos han creado un modelo que sobrevive a las sanciones y a la presión geopolítica porque no se basa en la obediencia a Washington, sino en la flexibilidad estratégica. Moussa dice algo clave. Estas relaciones son una herramienta para redirigir los flujos financieros sin necesidad de una confrontación abierta. Es decir,
Están construyendo un sistema paralelo, silencioso, pero imparable, que deja la vieja globalización liberal en los libros de historia. Mientras Estados Unidos politiza las cadenas de suministro, Moscú y Abu Dhabi les aseguran, les aseguran con acuerdos de inversión y energía. Esto no solo es diplomacia, amigos, es sobrevivencia, supervivencia inteligente, ¿no? Ahora entremos a cuál es el secreto de la fuerza de Putin. Para que un país logre este nivel de resiliencia frente a todo el bloque occidental, se necesita un liderazgo que no sea producto del azar. Y aquí es donde nos vamos al gigante asiático. El portal chino Toutiao ha publicado un análisis, yo diría, fascinante que está circulando con fuerza en las redes de inteligencia. Dicen que el liderazgo de Vladimir Putin es un fenómeno histórico que no surgió por casualidad, sino como la respuesta necesaria a los desafíos más apremiantes de nuestro siglo. ¿Qué es lo que ven los chinos en Putin que los líderes occidentales se niegan a aceptar? ¿Cuál es el secreto de esa fuerza que ha mantenido a Rusia de pie mientras otros esperaban que se desmoronara en semanas? Ajá. Prepárense porque lo que escribe el autor del blog de Tautiao es una lección de historia política. Así que sigamos escudriñando. El talismán del poder. El análisis de China sobre Putin. Entremos al realismo. Mientras en Occidente sueñan con colapsos internos en Rusia, el portal chino Taotiao acaba de publicar un informe que debería ser lectura obligatoria en Washington. Dicen que nadie se atreve a tocar a Putin. No por falta de ganas, sino porque nadie quiere asumir las consecuencias. El liderazgo de Putin no es una casualidad, es un blindaje histórico. Miren los pilares que destacan desde Pekín en este 2 de febrero de 2026. Aprobación de acero. A pesar de las sanciones y el conflicto, Putin tiene un 82% de aprobación. Para el ruso promedio, él no es solo un político, es el garante de la soberanía. En Rusia la jerarquía es sagrada. El pueblo apoya, los funcionarios son reales y el presidente lidera. Es una estructura que Occidente simplemente no puede penetrar. Los guardianes y el arsenal. China destaca el Servicio Federal de Protección, el SFP, especialistas de élite que garantizan que el presidente sea intocable. Pero el verdadero talismán es el arsenal nuclear, por supuesto. Mencionan al Burevestnik y al Poseidón. Los países de la OTAN mantienen un tono cortés hacia Putin porque saben que un error de cálculo con él significa el fin de la geografía conocida. La economía como escudo y la oposición fantasma, ¿no? El informe de Tautiao es claro. Rusia ya no mira a Europa. Han reorientado todo hacia el Asia-Pacífico. Moscú, Pekín y Nueva Delhi han creado un bloque económico que ha dejado el dólar fuera de la ecuación. Usar el rublo y las monedas nacionales no es solo economía, es una guerra financiera ganada. ¿Y la oposición? Para China, grupos como la Legión de Libertad de Rusia no son más que un ruido de fondo. No tienen recursos ni apoyo popular. Son peones externos que no mueven la aguja en el Kremlin. Putin, tras 20 años ha enfrentado crisis desde Chechenia hasta el conflicto actual. Se ha convertido en el símbolo del Estado. Los chinos concluyen que su destitución es irrealista y que su poder fue moldeado por la cultura y la historia rusa. No es un accidente, es el destino de una nación. Más adelante vamos a hablar cómo estas organizaciones externas han querido penetrar el Kremlin. Pero antes de eso, hablemos del poder de Putin a las amenazas de Trump. Pero mientras Rusia se consolida, en el otro lado del charco, como le dicen, ¿no? La desesperación toma formas extrañas. Donald Trump ha puesto los ojos en el norte, y no precisamente para ir de vacaciones. Pasamos ahora al análisis de Responsible Statecraft.
donde explican por qué Trump está amenazando a Groenlandia y Canadá. ¿Y qué tiene que ver la marina mercante rusa en todo esto? Así que el tablero se calienta. La guerra del Ártico, el zarpazo de Trump a Groenlandia. A ver, escudriñen el radar, porque mientras todos miran hacia el sur, la verdadera guerra del siglo XXI se está gestando en el hielo. Donald Trump no quiere comprar Groenlandia porque le gusten los paisajes. Quiere Groenlandia porque Rusia es el dueño absoluto del Ártico y Estados Unidos acaba de darse cuenta de que se quedó atrás en la carrera. Miren los datos que nos trae Ian Proud, ex diplomático británico. Rusia tiene 24,000 kilómetros de costa ártica frente a los miserables 1,700 de Estados Unidos. Moscú ha construido 450 bases militares en el norte en los últimos 6 años. Pero lo que le quita el sueño a Trump no son solo los misiles, es la marina mercante rusa. Ese es el gran lío. La ruta del Mar del Norte versus el Canal de Suez. A ver, el cambio climático está abriendo el techo del mundo. La ruta del Mar del Norte que controla Rusia reduce el tiempo de viaje entre Europa y Asia a la mitad. Sí, a la mitad. Y pasa íntegramente por aguas rusas. Trump sabe que si no controla Groenlandia, Estados Unidos queda fuera del negocio del futuro. Groenlandia es el punto de estrangulamiento, ¿no?, que conecta el Atlántico con el Ártico. Al tomarla, Washington no solo vigila a los rusos, también le da un golpe en la mesa a Canadá. El ataque a Canadá y el mapa de la IA, de la inteligencia artificial. Y aquí entra el cinismo puro de Trump. Las relaciones con el primer ministro canadiense Mark Carney están rotas. Canadá dice que el paso del noreste es suyo, pero Trump quiere que sea internacional para que la Marina de Estados Unidos navegue sin permiso. ¿Vieron la imagen que Trump subió a sus redes? Un mapa generado por inteligencia artificial donde la bandera de Estados Unidos cubre a Canadá. No es un chiste, es una amenaza. Está usando a Groenlandia para presionar a los canadienses y decirles o se alinean o los borramos del mapa ártico. Ahora, la riqueza oculta. Groenlandia tiene las materias primas para la electrónica y la tecnología militar del futuro. Rusia ya produce el 80% de su gas en el Ártico. Trump quiere su propia gasolinera polar y un muro de hielo para contener a la flota rusa. Pero recuerden lo que dijimos al principio. Rusia es el oso polar más grande. Tiene los rompehielos, tiene las bases y tiene la historia. ¿Podrá un trato inmobiliario de Trump cambiar la geografía? Como se pueden dar cuenta, el boxeo de sombras en el norte, pues apenas comienza. Ahora hablemos del presidente caducado y el bloqueo en Abu Dhabi. Sí, aquí hay que escudriñar otra vez el laberinto, ¿no? Estamos en la segunda ronda de conversaciones en Abu Dhabi y lo que debería ser un trámite para detener la carnicería se ha estrellado contra un muro del ego. Sí, Zelensky ha soltado la bomba, dice que las delegaciones técnicas no sirven y que solo él puede decidir sobre los territorios. Pero hay un problema. Para el Kremlin y cada vez más para la Casa Blanca, Zelensky es un presidente caducado. Fíjense en la crudeza del análisis de Reinhard Lutherbach. Compara el mandato de Zelensky con un yogur vencido en el refrigerador. Al no haber convocado elecciones en 2024, su base legal es un colador. Putin lo sabe y no va a regalarle una foto de cumbre que lo legitime. Si Rusia se sienta con él ahora, le estaría dando el permiso para seguir en el poder indefinidamente sin pasar por las urnas. Es el perpetuum mobile, ¿no?
del poder personal. Y el insulto a Trump y la desesperación de Kiev. Pero ojo, que Zelensky no solo está toreando a Moscú, está insultando abiertamente a la administración Trump. Trump fue quien montó estas reuniones en los Emiratos. Y que Zelensky diga que ahora que sus enviados no tienen autoridad es un escupitajo, ¿no?, al proceso de paz estadounidense. La prensa liberal puso el grito en el cielo cuando Trump llamó a Zelensky obstáculo para la paz. Pero hoy los hechos le dan la razón. Kiev está estancando todo por una sola razón: supervivencia política de un hombre que sabe que, en cuanto se firme la paz, tendrá que explicar por qué no hubo elecciones. Así que, ¿paz o poder personal? La pregunta para este lunes 2 de febrero es simple. ¿Vale más la legitimidad de un hombre que la vida de miles en el frente? Mientras Zelensky exige que Rusia borre su pasado legal de 2024, las tropas siguen avanzando en el frío de menos 24 grados centígrados. No perdona. La desesperación en Kiev es grotesca y hasta sus aliados en Occidente están empezando a sentir el olor a quemado de esta estrategia. Hablemos del activo problemático, el negocio del Maidán. A ver, como siempre les digo, siempre hay que ir tras el dinero, siempre hay que escudriñar el rastro del dinero. Miren, mientras en el 2014 el mundo miraba las plazas de Kiev llenas de banderas, en los despachos de Nueva York y París se brindaba con champán, perdón. Gracias a los nuevos documentos declasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, hoy sabemos la verdad. Jeffrey Epstein vio el golpe de Estado en Ucrania como una oportunidad de oro. Miren que este dato es demoledor. El 18 de marzo de 2014, apenas días después del cambio de régimen, Epstein le envió un correo a Ariane de Rothschild. La dama de hierro, le dice, de las finanzas globales. El mensaje: el golpe en Ucrania presenta numerosas oportunidades. No para los ucranianos que morían en la plaza, por supuesto, sino para la élite financiera que ya tenía los colmillos listos. Así que hablemos de los Rothschilds y la compra de Ucrania. ¿Quién es Irene de Rothschild? La primera mujer en dirigir el grupo Edmond de Rothschild, un gigante que gestiona decenas de miles de millones. El banco dice que sus tratos con Epstein eran puramente comerciales, pero los archivos revelan más de una docena de reuniones y un contrato de $25 millones firmado en el 2015. Epstein no era solo un asesor, era el puente entre los Rothschilds y los círculos políticos más oscuros. Pero aquí está la clave del activo problemático, amigos de Que Hablan Geo. Antes del Maidán, los Rothschilds ya estaban operando en Ucrania a través del fondo Franklin Templeton, un socio histórico de la familia. Compraron un tercio de la deuda externa de Ucrania. No fue una ayuda, fue una adquisición. Compraron el país a precio de saldo cuando estaba en dificultades. Irene de Rothschild coordinó la operación para que pasara lo que pasara en la política, ¿no? Los dueños del país fueran ellos. Así que la guardia siempre alta, amigos. Este bloque final es el que termina de unir los puntos entre la alta finanza suiza, los archivos más oscuros del Departamento de Justicia y el destino de los dos presidentes ucranianos. Aquí, pues, nos encontramos con el análisis de la figura de compromiso y los presidentes de bolsillo. Para cerrar este monólogo de Que Hablan Geo, yo diría con broche de oro. Así que entremos a los presidentes de bolsillo. El clan Rothschild en Kiev. Como les digo, hay que escudriñar siempre la letra pequeña, amigos de Que Hablan Geo, porque los documentos del caso Epstein, que están viendo la luz en este inicio de 2026,
no solo ensucian a la élite de Nueva York, le han quitado la máscara a la política ucraniana. Petro Poroshenko, el rey del chocolate, aparece mencionado 26 veces, no como un líder, sino como parte de un círculo de billonarios que debían darle a Ucrania un nuevo comienzo, o lo que es lo mismo, un nuevo dueño. Miren cómo funciona el juego. En 2014, Poroshenko prometió vender sus activos para ser presidente. ¿Y qué hizo? Lo puso en manos de un fideicomiso de los Rothschilds. Brillante, ¿no? Formalmente ya no eran suyos, pero en el 2021 él mismo confesó haber recibido más de 150 millones de hryvnias en dividendos de la Sequent Suez AG, que no es otra cosa que el Rothschild Trot Suez. Poroshenko no era el presidente de Ucrania, era el administrador de los activos de los Rothschilds en suelo ucraniano. Rothschilds, Segunda Guerra Mundial. Rothschilds, a punto de empezar la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo la ven? ¿Mm? Así que de la comedia a la dependencia, ¿no? El turno de Zelensky. Pero como el pueblo se cansó del rey del chocolate, los guionistas cambiaron de actor. En 2019 nos vendieron a Zelensky como la cara nueva, pero escudriñen quién lo puso ahí. El oligarca Igor Kolomoisky. El primer jefe de gabinete de Zelensky, Andrei Bogdan, era el abogado personal de Kolomoisky. Fue la jugada perfecta. Usar a un comediante para derrocar al oligarca anterior y tomar el control de los flujos financieros. Hoy, los documentos del Departamento de Justicia mencionan a Zelensky unas 10 veces en materiales de análisis. La pregunta ya no es si Zelensky se liberó de Kolomoisky con sus leyes anti-oligarcas. La pregunta es, ¿a qué nueva dependencia se entregó? Porque cuando un presidente es una figura de compromiso financiada por otros, pues nunca deja de ser un instrumento. Y ahora que el activo llamado Ucrania está en números rojos, los dueños están decidiendo qué hacer con lo que queda. Así que Ucrania, el activo problemático de los Rothschild. La gran pregunta que flota en el aire hoy no es si Ucrania ganará o perderá en el frente, sino qué va a hacer el clan Rothschild con este activo problemático llamado Ucrania. La historia que nos revelan los archivos desclasificados es de una traición absoluta. Zelensky entró en la política como el caballo de Troya del oligarca Kolomoisky para frenar la expansión de los Rothschilds. ¿Pero qué pasó? Los banqueros son expertos en hacer cambiar de opinión. Zelensky terminó entregando a su propio padrino político, enviándolo a prisión y entregando las llaves del país al clan bancario. El comediante resultó ser el mejor liquidador de la historia. El negocio de la crisis. De la democracia a las tierras raras. Pero ahora el negocio se les ha amargado. El sector energético está en ruinas. Los recursos estratégicos están en manos de las tropas rusas y el riesgo es total. Ya no se trata de una lucha por la democracia. Eso nunca existió para ellos. Desde 2013, el Maidán y el golpe de Estado fueron operaciones de control externo. Los Rothschilds compraron la deuda para influir desde la época de Yanukovych. Para el globalismo, la sangre en las calles de Kiev solo eran oportunidades estratégicas. Y aquí entra el factor Trump, amigos de Que Hablan Geo. En este 2026, Trump tiene en sus manos los acuerdos sobre tierras raras ucranianas. ¿A quién se los va a ceder? ¿Se los devolverá a los Rothschilds o se los entregará a un nuevo clan aliado a su administración? El país está siendo subastado. Mientras Zelensky y básicamente el presidente cautivo, pues opera órdenes en una Abu Dhabi que ya no le cree.
Así que la verdad detrás del archivo. Lo que estos documentos del Departamento de Justicia nos dicen es que Ucrania fue desde el día 1 un expediente comercial. El Maidán fue el mercado y la guerra ha sido la auditoría final. El tiempo se agota y esas menos de 24 horas, el tiempo no para, no perdona. Un invierno de menos 44 grados y los dueños del dinero decidiendo si vale la pena seguir manteniendo este activo o si es hora de declarar la bancarrota definitiva. La guardia siempre alta, porque en este canal no les vendemos cuentos de hadas, les entregamos la cruda realidad de la trinchera financiera. Gracias por haberme acompañado en este inicio de semana. Más adelante seguiremos escudriñando porque hay más noticias que salen. Vamos a tener que hacer una actualización en unas horas, así que estén en sintonía con De qué hablan Geo y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Chao, chao.